Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión te traigo de los mejores fondos de pantalla que le puedes poner a tu iPhone porque están especialmente diseñados para tu dispositivo. Si tú quieres saber de qué trata esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Este video va a ser realmente muy sencillo. Lo único que necesitamos hacer es acceder a un navegador. Estando aquí vamos a acceder a esta página que de todos modos yo en la parte de aquí abajo en la descripción te dejo el link que dependiendo qué dispositivo tú tienes, simplemente buscas esa categoría y vas a acceder porque como les comento, estos fondos de pantalla están especialmente diseñados para cada uno de sus dispositivos. Una vez estando aquí, como pueden ver, yo tengo un iPhone XS Max, entonces voy a buscar la categoría donde aparece este dispositivo. Si nos vamos en la parte de aquí abajo vamos a tener que hacer algunos cambios que por eso te recomiendo que te quedes a ver todo el video para que sepas qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a hacer una prueba ahorita con este fondo de pantalla que tenemos de color negro. Como pueden ver tenemos una cantidad bastante grande de opciones que podemos estar utilizando en nuestro dispositivo. En esta ocasión, como les comento, pues voy a intentar con este de color negro que tenemos aquí. Solamente lo presionamos. Puede ser a ti que te lance una opción de publicidad, solamente le vas a presionar a la tachita que te aparece en la parte de aquí arriba dentro de la página y ya te va a mandar a esta opción que estamos viendo. Una vez estando aquí solamente vamos a dejar presionado el fondo de pantalla y le vamos a dar en la opción que dice guardar imagen. Una vez que la hemos guardado, vamos a pasar ahorita con un dispositivo que no son los que tienen notch para que sepan en qué cambia entre uno y otro. En el caso de que tú tengas un dispositivo como el que les comento, que son los que tienen el botón de home, vas a acceder a esta página. El diseño del fondo de pantalla cambia un poco y de hecho aquí vamos a tener dos categorías. La primera que es para la pantalla de inicio y la segunda que es para la pantalla de bloqueo. Como pueden ver también tenemos bastantes opciones de colores, entonces tú vas a poder descargar el que tú quieras sin ningún problema. En este caso vamos a descargar este que tenemos en la parte de arriba. Vamos a descargar el mismo que descargamos en el otro dispositivo, que es este que es de color negro. Como yo lo quiero poner en mi pantalla de fondo, yo voy a seleccionar esta opción que dice Home Screen. Aquí les va a aparecer esta pantalla que les digo que presionen la tachita. Esto es solamente publicidad y dejamos presionado y vamos a poder guardar esta imagen en nuestro dispositivo. Regresando al dispositivo con Face ID, que son los que les comentaba en un inicio, vamos a acceder a nuestra aplicación de fotos y vamos a poder ver que tenemos una imagen muy parecida a la que tenemos aquí. Como yo les comento, estos fondos de pantalla están especialmente diseñados, entonces lo único que vamos a tener que hacer es seleccionar esta opción de compartir. Estando aquí en compartir vamos a buscar la opción que tenemos en la parte de abajo que se llama usar como fondo de pantalla o fondo de pantalla, solamente lo seleccionamos. Una vez que lo hemos seleccionado se van a dar cuenta que queda a la perfección este fondo de pantalla y como pueden ver en las orillas exactamente nos va a quedar en los bordes de nuestro dispositivo, simulando un efecto 3D con el notch o con las orillas del dispositivo. En este caso es muy importante que se vayan en la parte de aquí abajo y den en la opción que dice desactivar perspectiva, que solamente verifiquen que les aparezca este icono con una especie de cruz, lo cual significa que ya está desactivado. Una vez hecho esto, aquí vamos a seleccionar dónde lo queremos poner. En este caso yo solamente lo quiero poner en mi pantalla de inicio, así que lo seleccionamos. Una vez seleccionados y nos salimos, vamos a poder apreciar cómo tenemos esta especie de efecto 3D. De hecho pueden darse cuenta que tengo la mica, pero aún con la mica le da un efecto de relieve muy interesante. En el caso de que tú tengas un dispositivo con el botón de inicio, lo que vamos a hacer es igualmente seleccionar la opción aquí abajo que tenemos de compartir. Vamos a irnos a la opción que dice fondo de pantalla, solamente lo seleccionamos en la parte de aquí abajo y es muy importante que le pongamos en la opción que dice fijo o es la primera opción que dice aquí still, dependiendo del idioma en que tú lo tengas, pero es la que tenemos acá. Es muy importante que la perspectiva no la vayan a poner. Una vez hecho esto le damos aquí en establecer, le ponemos establecer en la pantalla de inicio. Como ustedes saben yo guardo el fondo para la pantalla de inicio y ya tenemos prácticamente todo hecho. Si nos salimos aquí vamos a poder ver que tenemos este mismo relieve, obviamente adaptado a esta pantalla que es un poco diferente y le da este efecto 3D tanto para los botones en la parte de abajo como para las orillas de nuestro dispositivo. De todos modos, la parte más importante de este video es ¿tú qué opinas? Ya sabes que en la parte de los comentarios déjame saber cuál de estos fondos de pantalla fue tu favorito. Tampoco te olvides suscribirte en este botón que te dejo en esta parte de tu pantalla, donde simplemente lo presionas y te suscribes, y videos que te recomienda YouTube basado en tus intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo, nos vemos. Bye.